Hoy en la noche quiero hablar acerca del orden no escrito de las cosas que el presidente Packard dio en octubre de 1996. Quiero empezar con una historia que él relató, ¿verdad?, en su discurso de seguir a los profetas y los apóstoles. Él dijo esto: en una ocasión, Carl G. Mazur, que fue el primer presidente de BYU, la Universidad de BYU, dirigía a un grupo de misioneros a través de los Alpes. Mientras ascendían por la empinada pendiente, miró hacia atrás y vio una fila de palos clavados en la nieve para marcar el único camino seguro a través de unas montañas traicioneras. Él dijo: algo acerca de estos palos le impresionó, y deteniendo la compañía de misioneros, hizo un gesto hacia ellos y dijo: élderes, ahí está el sacerdocio. Son solo palos comunes como el resto de nosotros. Algunos de ellos pueden incluso parecer un poco torcidos, pero la posición que ocupan los convierte en lo que son. Y después la enseñanza: si nos apartamos del camino que marcan, estaremos perdidos. Mis queridos líderes, ustedes son esos palos comunes, pero ustedes marcan, ¿verdad?, la senda de felicidad y gozo para sus miembros y sus estacas, sus quórums, sus barrios. Hoy quiero hablar acerca de unos principios muy importantes. El presidente Packard nos dice que un principio es una verdad perdurable, una ley, una regla que pueden adoptar para tomar decisiones. Generalmente los principios no se describen con detalles, lo cual les permite adaptarse y buscar la manera de emplear una verdad perdurable, un principio, como una ancla. Muchas de las cosas que aprendemos en la iglesia las podemos aprender a través de principios. Les invito que conmigo busquen estas escrituras, ¿verdad?, para que podamos leer la importancia de lo que el Señor nos quiere enseñar. Fíjense lo que y cómo el Señor nos enseña a través de las Escrituras. En Doctrina y Convenios 18, empezando con el versículo 3 al 5, el Señor dice: y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas, como el manual general, como las Escrituras. El Señor sigue: porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Entonces el Señor sigue, versículo 5: de modo que si edificáis mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, y aquí viene la promesa, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. Entonces, si nosotros como líderes entendemos bien las Escrituras y nos aferramos en ellas y entendemos y leemos y estudiamos el manual general, entonces Satanás no va a prevalecer sobre nosotros y nuestra gente. Si entendemos bien lo que está escrito, entonces podemos ir a la sección 46 de Doctrina y Convenios para aprender otro principio muy importante. Doctrina y Convenios 46, 2, que parece ser al contrario de lo que queremos o acabamos de leer, pero realmente nos complementa lo que acabamos de leer. El Señor dice: pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se han concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio. Yo me he hecho la pregunta: ¿qué es ese principio? ¿Verdad?
aún desde la fundación del mundo. Y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Como líderes, ustedes al presidir sus reuniones pueden sentir las sensaciones, los susurros del Espíritu Santo que cambien algo, que necesiten en ese instante los miembros de su barrio, de su quórum o de la estaca. Y en 1 Corintios 14, 40, el apóstol Pedro nos da, ¿verdad?, quizás palabras de clausura. Pero hágase todo decentemente y con orden. Miren esta fotografía hermosa de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Pueden ver el orden? Fíjense que el quórum de los 12 apóstoles están sentados de acuerdo con el tiempo que fueron llamados y la antigüedad que tienen en el quórum. El presidente Nelson, si se fijan, ¿verdad?, nos está enseñando el orden no escrito de las cosas, porque él tiene al presidente Oaks a su mano derecha y el presidente Eyring a su mano izquierda. Porque quizás la gente piensa que esos detalles son ridículos, pero nos enseñan la importancia del orden en todas las cosas. Quiero entonces compartir con ustedes, ¿verdad?, algunos principios, ¿verdad?, que quizás tenemos que recalcar y empezar a entender en la área de Sudamérica Noroeste. Por ejemplo, uno de sus principios es que el que preside siempre se sienta en el estrado, para que él pueda mirar a su gente y dejar que las impresiones del Espíritu lleguen a él. Al sentarse al estrado, él puede ver cosas que quizás no puede ver si está sentado abajo. Debe de reconocer a la persona, ¿verdad?, que está presidiendo. Por ejemplo, si el elder Ceballos llega a su reunión, lo correcto es decir, y reconocemos al elder Jorge F. Ceballos, Autoridad General 70, quien sirve como presidente de la área de Sudamérica Noroeste. El que preside siempre se sienta al lado al que él dirige, por si acaso él quiere cambiar algo o quizás corregir cualquier doctrina, él puede dirigir la reunión. Nadie debe de hablar después del que preside. Si ustedes se fijan hoy en la noche, nuestro querido presidente de la área va a dar los últimos pensamientos y sentimientos de su corazón y nadie va a hablar sin él. Les estamos enseñando el modelo propio de aquel que preside sobre una reunión. Y mis queridos hermanos, líderes, si por casualidad un apóstol llega a su reunión, siempre nos ponemos de pie, porque es parte del orden y del respeto del llamamiento de un apóstol y profeta. No es necesario pararse cuando entra un miembro del quórum de los 70. Otro principio que quiero hablar con ustedes. Quizás el principio se puede llamar la reverencia invita la revelación. Les invitamos como obispado que deben de estar sentados en el estrado 10 minutos antes de la reunión, dejando que el himno preludio se toque y ustedes serían el modelo de la preparación que queremos que nuestros hermanos y hermanas mantengan mientras entran a las reuniones. De esa forma ustedes se pueden preparar espiritualmente y aún ver cosas, no con sus ojos naturales, pero sentimientos. Yo cuando era obispo a veces tenía algo para escribir los nombres de aquellos que me se venían sus nombres mientras estaba sentado en el estrado. La Santa Cena debe de estar preparada con mucha anticipación. Siempre debe de haber un himno preludio para ayudar a nuestros miembros y prepararlos
para tomar de la Santa Cena y tener la oportunidad de renovar sus convenios al tomar la Santa Cena. Antes de cualquier sostenimiento o anuncio, siempre debemos empezar una reunión cantando un himno y la oración. Por favor, les invitamos que escojan himnos que todos reconocen y saben cantar. Una vez estuve con el presidente Packer en mi conferencia de Estaca y cantamos himnos que la gente conocía. Él se arrimó a mí y me dijo: presidente Becerra, gracias por no escoger los himnos de la parte sellada del himnario. Entonces, para que todos puedan regocijarse y cantar, es importante escoger aquellos que podemos cantar. Otro principio: debemos de llegar temprano a las reuniones. Si ustedes se fijaron, hoy en la noche les invitamos que llegaran 15 minutos antes de que empiece la reunión. Eso es para que ustedes puedan prepararse. Quizás puedan hacerse preguntas o ideas se les venga a la mente antes que lleguen, para que no solamente lleguen a una reunión de la iglesia, sino que lleguen a una sesión revelatoria, donde el Espíritu les puede enseñar íntimamente las cosas más importantes de su liderazgo. La hermana Julie B. Beck, que era la presidenta de la Sociedad de Socorro General, dijo: aunque no seamos perfectos, podemos ser precisos. Estuve con una autoridad, un 70 de área, cuando él me dijo que él llegó a una reunión sacramental y todos los relojes estaban atrasados 15 minutos. De esa forma, cuando los miembros llegaban, ellos pensaban que estaban a tiempo, pero realmente ya habían pasado 15 minutos. Esas cosas no deben de ser, mis queridos líderes. Es tiempo que nuestro pueblo se levante y tenga la oportunidad de llegar a tiempo a sus reuniones. El Señor dice: mi casa es una casa de orden. Cuando el presidente Packer llegó a nuestra conferencia de Estaca, se sentó con la presidencia de Estaca y me señaló a mí y me dijo: presidente Becerra, en 5 minutos o menos, dime la vida de tu historia de tu vida. Bueno, yo estaba nervioso y le dije lo que quería decirle de mi vida. Lo hizo igual con mi primer y segundo consejero. Él estaba entrenando una nueva autoridad general y le dijo al Elder Walker: ¿qué aprendió de estos hombres? Elder Walker dijo: bueno, que son hombres buenos. ¿Qué más? Aman al Señor. ¿Qué más? Aman a sus familias. ¿Qué más? Y después de 9 qué máses, el Elder Walker dijo: yo no sé qué más. Entonces el presidente Packer dijo: fíjense, yo les dije, en 5 minutos o menos, díganme la historia de su vida. Y después él dijo: ¿cuánto tiempo tomaron? Él dijo: como 3 o 4 minutos. Entonces el presidente Packer le dijo: ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendiste de esto? El Elder Walker no sabía. Y después el presidente Packer le dijo: yo aprendí que si les llamo a cada uno de ellos, o a uno de ellos, de dar un discurso de 7 minutos, no van a hablar por 10, 15 o 20 minutos. Van a hablar en el tiempo que les sea asignado. Ese es el orden no escrito de las cosas. El que preside, si les invita a que den un discurso de 10 minutos, debe de ser de 10 minutos. Si les dan la oportunidad de hablar por 15 minutos, debe de ser por 15 minutos. Y aunque tengamos cosas hermosas para compartir, debemos de quedarnos en el límite que nos han dado. Por favor, enséñenle a sus queridos miembros que esa es parte del orden no escrito
de las cosas. El artículo de fe número 5 dice que creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y por la imposición de manos. Ese es algo que nosotros creemos. Y teniendo la oportunidad de ir a hacer reorganizaciones de presidencias de estaca, yo testifico que el Señor nos llama por revelación, a través del espíritu de profecía. Pero a veces escuchamos que nosotros mismos no nos llamamos a nuestros puestos en la iglesia, pero tampoco debemos de relevarnos a nosotros mismos. Debemos de aceptar los llamamientos y también el relevo por la misma autoridad. A veces escuchamos la costumbre que la gente llega para pedir un relevo. No hay tal cosa en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No pedimos un relevo, pero sí podemos reunirnos aquel que preside y podemos contarle circunstancias que hayan cambiado en nuestras vidas, que quizás sería más difícil seguir adelante en nuestro movimiento. Pero no pedimos un relevo, solamente le damos las circunstancias que hayan cambiado. Y después, por esa misma revelación que llamamos a los individuos, relevamos a los individuos. El llamamiento es un llamamiento. Y el relevo, en efecto, es otro llamamiento para relevar al individuo. Por favor, si ustedes van a extender un llamamiento a las personas, les invitamos que lo hagan de una forma formal, no en el pasillo o afuera en el estacionamiento. Debe de ser algo formal. Y si va a ser un llamamiento importante, como la presidenta de la Sociedad de Socorro, o el presidente de Quórum de Élderes, debemos de invitar a su esposo o esposa para que ellos también sepan y estén dispuestos, ¿verdad?, de apoyar a su cónyuge. Recuerden lo que nos enseñó el presidente Packer. Un atributo fundamental de un buen líder es que sea un buen seguidor. Otro principio: la oportunidad de dar bendiciones y apartar miembros en sus nuevos llamamientos. El presidente Packer nos dice: existe un orden que nos indica a dónde ir o a quién acudir para pedir consejo o bendiciones. Es sencillo, nos dice el presidente Packer, le pedimos a nuestros padres. Si no los tenemos o si no son miembros, pedimos a nuestros hermanos ministrantes. Y entonces él dijo que el presidente José F. Smith una vez enseñó que si una persona en un hogar se enfermó y en esa casa estuviera el presidente de la iglesia o miembros de la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles o 70 autoridades generales, el padre está ahí, dije el presidente Packer, y es su derecho y su deber presidir. Por lo tanto, el padre debe de dar la bendición a su hijo o hija. Cuando damos una bendición, mis queridos hermanos, les invitamos que realmente demos una bendición. No dar consejo con nuestras manos colocadas sobre la cabeza del individuo, algo que no es necesario, ¿verdad? Debemos de bendecir de una forma para empoderarlos. Por lo tanto, nuestras bendiciones deben de ser breves, poderosas y sencillas. Les invito, quizás, otro principio. Les invito a que vayan a Doctrina y Convenios, sección 100, empezando con el versículo 5. Presidentes, obispos, ustedes tienen el gran poder de predicar el evangelio de vez en cuando en el púlpito o en el quórum con quien ustedes presiden. A veces vemos en la iglesia que queremos escribir
todas las palabras y aún leer un discurso. Y quizás lo han visto en la conferencia general. A nosotros leemos el discurso porque tiene que ser traducido en diferentes idiomas. Es a través de un tiempo muy limitado, ¿verdad? Y tiene que ser aprobado cada palabra, ya que es una conferencia mundial, por la primera presidencia. Pero cuando estamos en nuestros barrios y en nuestras estacas, debemos de sentirnos libres por hablar por el Espíritu. Quizás podemos tener unas citas, unas ideas, pero dejen que el Espíritu caiga sobre ustedes y hablen al instante cosas que quizás no lo han preparado, pero el Espíritu en ese instante los bendice para que aprendan. Fíjense lo que dice el Señor, Doctrina y Convenio 100, empezando con el versículo 5. Por tanto, de cierto os digo, alzar vuestra voz a este pueblo, este quórum, esta estaca, este barrio. Expresar los pensamientos que pondré, tenso futuro, pondré en vuestro corazón, y no seréis confundidos delante de los hombres. 6. Porque os será dado en la hora, sí, en el momento preciso, lo que habéis de decir. 7. Mas os doy el mandamiento de cualquier cosa que declares en mi nombre, se declare con solemnidad de corazón, con espíritu de mansedumbre en todas las cosas. Y aquí viene la promesa, el Señor siempre deja su promesa. Y os prometo que si hacéis esto, se derramará el Espíritu Santo para testificar de todas las cosas que habléis. Les invito, mis queridos hermanos, eso no lo van a leer en el manual general, ¿verdad? Pero son el orden no escrito de las cosas. Yo les testifico que si observamos a nuestros hermanos mayores, si observamos a la presidencia diaria, fíjense a los 12 cómo están vestidos, fíjense cómo están sentados en orden. Ninguno de ellos tiene barba, ninguno de ellos tiene bigote, su pelo no es largo, a algunos le falta poco pelo. Sin embargo, son siervos del Señor y ellos son el modelo perfecto que debemos de seguir. Les invitamos, mis queridos líderes y hermanos, que seamos leales al Señor y que aprendamos los principios no escritos, pero que nos pueden dar mayor orden. Les testifico que si lo hacemos, la plenitud del Espíritu llegará a nosotros, a los miembros, en aún tiempos más críticos. De estas cosas se los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.